Entonces, pues básicamente podemos aplicar los conocimientos de mecánica de fluidos en todas las áreas de la ingeniería, en todas las áreas de la naturaleza, y pues es muy importante generar conocimiento, adquirir conocimiento de cómo podemos predecir esto, ¿no? Bajo qué ecuaciones, bajo qué leyes están gobernados este tipo de fenómenos. Les prometo que esta es la única ecuación que les voy a mostrar en toda la presentación. Sin embargo, sí era importante comentarles, absolutamente todos estos fenómenos de movimiento de fluidos están gobernados por este tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones de Navier-Stokes. Si alguno de ustedes estudia ingeniería, seguramente se va a pelear con ellas en algún momento de su carrera. Y bueno, estas ecuaciones, pues obviamente por su nombre las dedujo Navier, que fue un físico francés, y Stokes es irlandés, ¿no? Casi al mismo tiempo, en los 1800, y básicamente es la segunda ley de Newton, pero para lo que se dice medios deformables, es decir, fluidos. ¿Qué me refiero con fluidos? Líquidos, gases, incluso plasmas también se pueden modelar de esta forma. ¿Cuál es pues, el gran inconveniente de estas ecuaciones? No existe una solución analítica para ellos. O sea, en sus clases, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales, nunca les van a enseñar cómo resolver este tipo de modelos matemáticos, ¿no? No existen. Es más, no sé si han escuchado de los problemas del milenio, ¿no? Donde hay una fundación, me parece que se llama Clay, que determinó 7 problemas considerados del milenio y le iba a regalar le va a regalar $1 millón a quien resuelva esos problemas, ¿no? Uno de los problemas del milenio es la solución analítica de estas ecuaciones. Entonces, bueno, si sabemos que estos fenómenos están gobernados por estas ecuaciones, pero no las podemos resolver analíticamente, entonces debe de haber alguna manera en que nosotros podamos pues predecir estos comportamientos, ¿no? Nosotros principalmente como ingenieros, pues vamos a buscar la manera de, al menos en cierto rango, saber y poder predecir este tipo de fenómenos de mecánica de fluidos. En ese sentido, pues sí existe la manera, ¿no? Y es a través de otra herramienta de matemáticas que se llaman métodos numéricos. Seguramente, muy seguramente algunos de ustedes ya hayan tenido contacto con ellos en sus respectivas carreras. Gracias a la solución de estas ecuaciones, no de manera analítica, sino a través de métodos numéricos, nosotros podemos resolver y predecir, ¿no?, cómo es el flujo alrededor, ¿sí?, por ejemplo, de una aeronave, ¿no? Este se los voy a presentar más adelante. Es un avión que se construyó aquí en Querétaro y nos tocó hacer todas las simulaciones de la aerodinámica para poder hacer el diseño. Generadores eólicos, combustión, ¿no? Y básicamente es una simplificación de estas ecuaciones. Pero bueno, es lo mejor que podemos hacer como ingenieros hasta la fecha, ¿no? Entonces podemos vivir con ello y pues podemos optimizar sistemas, podemos hacer que aviones vuelen, podemos hacer que los motores funcionen, ¿no? Entonces, realmente recurrimos a esta herramienta que se llama dinámica de fluidos computacional, que es muy versátil, que en la industria lo utilizan muchísimo y que voy a tratar de darles algunas aplicaciones en las que he trabajado con este tipo de herramientas. Bueno, ¿qué es la dinámica de fluidos computacional? Esta no voy a leer todo el texto que viene, pero bueno, lo que les quería mostrar aquí es que existen muchísimas definiciones. Existen muchísimas definiciones técnicas, poéticas, físicas, matemáticas, de lo que es la dinámica de fluidos computacional. Aquí pongo de tres diferentes autores. La primera, básicamente, es de un libro de ingeniería, ¿no? La segunda es de un manual de usuario de un software de este tipo de herramientas. Y la tercera es de un libro básicamente de física, ¿no? Entonces, en cada uno puede encontrar diferentes versiones de lo que es. Y si me preguntan, bueno, a mí la que más me gusta, obviamente, como ingeniero, pues es
es la primera, ¿no? Es básicamente la ciencia de predecir el flujo de fluidos, transferencia de calor, masa, reacciones químicas. ¿A través de qué? De un método numérico, ¿no? Si ustedes piensan en, por ejemplo, hacer la simulación y la predicción del flujo o de la aerodinámica de un automóvil como este de carreras, pues básicamente lo que van a tener que hacer en un software es crear una geometría mediante un software de diseño asistido por computadora, un software CAD, ¿no? Que puede ser, si conocen algunos, SolidWorks, Solid Edge, CATIA, etcétera. Después van a tener que crear una malla computacional, ¿sí? En donde realmente van a resolver sus modelos matemáticos. Hay un proceso de qué debe cumplir esta malla, ¿no? Esta malla computacional, y a través de la solución simplificada de las ecuaciones de Navier-Stokes van a poder encontrar cómo es el flujo alrededor de este vehículo y calcular cosas como la fuerza de arrastre, que es muy importante a la hora de que se diseñan estos autos. Bueno, aquí puede haber varios niveles de cómo atacar este tipo de problemas, ¿no? Siempre cuando doy esta clase de dinámica de fluidos computacional, que es una clase que se da a nivel posgrado, pues yo le digo a los estudiantes, hay tres niveles o tres niveles de conocimiento que se requieren para implementar de manera correcta, y pongo aquí muy enfáticamente la palabra correcta, simulaciones de este tipo. Existe el término en la industria que se llama analista, ¿no? Que es un ingeniero que sabe utilizar un software, ¿no? Es muy bueno para utilizar un software, es muy bueno para construir mallas, sabe mecánica de fluidos, y bueno, esta persona lo que se dedica es a implementar ese tipo de simulación. Después existen también ya en los centros de ingeniería de las empresas ingenieros senior que básicamente saben todo esto, pero además tienen un amplio conocimiento de métodos numéricos, pueden proponer nuevos modelos numéricos para poder resolver ciertos flujos, saben además de la parte de turbulencia, al ratito voy a hablar un poco más de esto, y un tema muy importante en matemáticas que se llama análisis numérico. Y además existe la gente que desarrolla este tipo de herramientas, ¿no? La gente que desarrolla este tipo de herramientas, pues debe de saber, aparte de toda la parte de métodos numéricos, computación, ciencias computacionales. Debe de conocer programación avanzada en cualquier lenguaje que se les ocurra, Python, C++, Fortran, ¿no? Un lenguaje versátil para este tipo de aplicaciones, y cómputo de alto rendimiento. Esto hago mucho énfasis, sobre todo les comentaba cuando estoy dando estos cursos a jóvenes de maestría o de doctorado, porque existe un muy mal entendimiento en la industria, ¿no? Sobre este tipo de modelos que se hacen, al punto de que hay gente, por ejemplo, en Boeing, ¿no? Este señor que está aquí es una persona muy importante dentro del mundo de la dinámica de fluidos computacional y trabaja, por supuesto, en Boeing, en la compañía que hace aviones. Y en este artículo precisamente habla de la falta de conocimiento de muchos ingenieros que implementan estas simulaciones en la industria y lo peligroso que puede ser al tener un resultado incorrecto debido a una mala implementación, ¿no? Entonces, si a ustedes les interesa en algún momento entrar al mundo del modelado matemático y computacional, es decir, entrar a la parte de simulaciones FD o simulaciones de elementos finitos, entonces deben de saber que necesitan todo este conocimiento para no caer precisamente en ese malentendimiento de que la herramienta, el software, va a hacer todo por. Eso no es cierto. Si ustedes le meten basura a un software de simulación, les va a dar basura. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y muchísima responsabilidad a la hora de hacer este tipo de implementación. Nada más para que se den una idea, ¿no? En la parte aeronáutica, donde se utilizan las simulaciones computacionales para diseñar partes de una aeronave. Bueno, aquí pueden ver prácticamente en todo el aeroplano, es decir, en todo la aeronave se utiliza este tipo de simulación.
diseño de cabina, por supuesto el diseño de las puntas de las alas, de los generadores de vórtices, del hielo que se forma, la creación de hielo que se forma. Si ustedes han volado en zonas frías, pues se le forma aquí una capa de hielo a las alas y eso es muy importante predecirlo para que no afecte el vuelo de la aeronave. Por supuesto, en los motores, ¿no? Desde la parte de la carcasa externa hasta cosas tan complicadas como la cámara de combustión, ¿no? Prácticamente en todo el diseño de una aeronave se utiliza lo que se llama la ingeniería asistida por computadora, ¿sí? Que en donde el análisis CFD es parte de ella, ¿sí? Y por supuesto nos ayuda a ir optimizando modelos. En vez de estar haciendo prototipos reales, ¿no? que tengamos que probar de manera en un banco de pruebas, un banco experimental, pues lo hacemos a través de simulaciones y eso nos permite pues ahorrar dinero. Sí, y por supuesto que siempre ahorrar dinero es lo que más busca la industria. Así acaba la industria actualmente, ¿no? Sobre todo en esta parte de la dinámica de fluidos computacional. Les recomiendo que vean los conceptos de prototipado virtual y gemelos digitales, si no los han visto. Básicamente son dos conceptos en donde cualquier sistema puede ser desarrollado en una plataforma de software, ¿sí? Y puede ser tal que se puede probar completamente de manera digital, ¿no? Ya no es necesario hacer un banco de pruebas para poder decir cómo se va a comportar, por ejemplo, los ductos de aire en este Mini Cooper, ¿no? La gente lo que hace es recrear este prototipo en un ambiente digital y hacer todas las pruebas que se requieren en ese ambiente digital de tal manera que podemos tener pues un prototipo virtual. Y además existen los gemelos digitales. Los gemelos digitales van más allá de esto. Además de poder probar el prototipo, puedo monitorearlo durante su funcionamiento y puedo, por ejemplo, recrear ciclos de mantenimiento, cuando va a necesitar, por ejemplo, el cambio de frenos, ¿no? O cuando va a necesitar el motor hacer algún mantenimiento. Todo a través de una retroalimentación entre ya un modelo real y un modelo pues en una plataforma de software digital. Y esto, bueno, no solo va en productos pues, que utilizamos todos los días como los autos, sino también en cosas como la Fórmula 1. Si ustedes les gustan las carreras, habrán visto que este año cambió muchísimo el automóvil de Fórmula 1. Yo recuerdo, bueno, más o menos sigo la Fórmula 1 y recuerdo los comentarios de que el auto era más pesado, que estaba horrible, que no sé qué, y no son muy malos comentarios, pero realmente cuando uno ve cómo lo hicieron, cómo diseñaron este nuevo automóvil de Fórmula 1, pues se da cuenta de que lo único que les interesa es mejorar desde el punto de vista aerodinámico su funcionamiento. ¿Por qué? Pues porque obviamente esto les va a dar ventaja en velocidad, en maniobrabilidad con respecto a los anteriores. Este es un automóvil 2022, ¿no? De Fórmula 1, este es el nuevo. Este era el anterior que teníamos. Entonces, simplemente si ven aquí, lo que ocurre, esta estela de flujo que se ve aquí me produce arrastre. Y me produce arrastre porque se está separando algo que se llama la capa límite en este cuerpo, ¿sí? Todo este arrastre que me produce no ocurre en este auto, en esta nueva versión, o se minimiza tal cual. Entonces ese es el tipo de... y todo lo hicieron a través de la plataforma en la nube de Amazon Web Services, ¿sí? Entonces todas las simulaciones para poder diseñar este nuevo auto de Fórmula 1 se hicieron a través de Amazon Web Services, que te provee servicios ahora precisamente de hacer prototipos virtuales y gemelos digitales en la nube para lo que tú quieras, ¿no? Entonces, hacia allá va esta era digital, ¿no? de
pues prácticamente prototipar en un software de simulación en vez de hacer prototipos físicos, ¿no? En muchos lugares se puede. Si ustedes me preguntan en aeronáutica, en el espacio, todavía no está permitido esto, ¿no? Hay reglas y normas muy, muy estrictas que hacen muy difícil que este tipo de cosas se puedan aprobar sin hacer prototipos físicos. Entonces, bueno, obviamente nosotros, ¿no? Hemos tratado de seguir un poco las tendencias de hacer simulaciones, de optimizar vehículos, de optimizar procesos a través de lo que es el modelado y la simulación computacional. Y actualmente pues tenemos un grupo dedicado a diferentes labores de simulación, ¿no? Esto otra vez en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, que está en su sede aeropuerto, que está en Querétaro. Y bueno, una cosa que empezamos a trabajar desde que yo llegué ahí es básicamente el utilizar este análisis computacional para el diseño de vehículos. Entonces hemos tratado de ir hacia diferentes tipos de vehículos, desde nanosatélites, tipo CubeSat, ¿no? La parte del control térmico, utilizando materiales novedosos, como pueden ser materiales de fibra de carbono en vez de aluminios. Hemos trabajado en gliders submarinos, ¿no? Este es un desarrollo propio del centro, bueno, voy a platicar un poquito más adelante sobre él. Aeronaves ligeras, ¿no? Esta aeronave, como les dije, ya se manufacturó, se presentó en FAMEX, de hecho, en la Feria Aeroespacial Mexicana, y bueno, nos tocó, como les decía, hacer bastantes simulaciones para el diseño aerodinámico y, por supuesto, también cohetes lanzadores. ¿Cuáles son la intención de hacer este tipo de simulaciones, ¿no? Siempre uno debe de tener claro cuál va a ser o cuál es la motivación para hacer este tipo de simulaciones. Y bueno, pues lo principal es obtener la aerodinámica de estos vehículos, algo que se llama las derivadas de estabilidad para asegurar su buen comportamiento, proveer información para el diseño de pruebas estructurales en el caso de los vehículos aéreos, vamos a hablar de eso, y una cosa que en la industria es totalmente requerido, que es el cumplimiento de requerimientos normativos. Su producto puede ser muy bueno, pero si no cumple los requerimientos normativos, este avión puede ser muy bueno, si no cumple esto, simplemente no vuela. Aunque ustedes quieran, no lo van a poder volar. Su cohete puede ser muy bueno, muy eficiente, pero si ustedes no cumplen con la normativa marcada, simplemente no van a poder lanzar. Entonces, eso es algo que siempre debemos de tener en mente a la hora de que se diseña principalmente un producto aeronáutico. Entonces, déjenme mostrarles algunos casos específicos de este tipo de simulaciones, ¿no? Bueno, esta es una aeronave ligera, ¿no? Es lo que se llama una aeronave deportiva ligera. Entra en el rango que está normado por normas ASTM. Seguro los que estudian ingeniería conocen este tipo de normas. Y bueno, la intención es que la empresa que llegó con nosotros como centro de ingeniería, pues llevaba un diseño conceptual preliminar, pero quería verificar que el comportamiento de su aeronave pues iba a ser el correcto. Entonces, ¿qué hicimos? Pues básicamente desarrollamos un protocolo de simulaciones computacionales, ¿no? que hacen a su vez como un protocolo de pruebas de vuelo, de tal manera que pudiéramos recabar información que nos asegurara que todos los componentes iban a comportarse dentro de lo que se llama la envolvente de vuelo de una aeronave, que no es más que el rango de velocidades y factores de cargas a los que va a estar sometido, que esta aeronave se fuera a comportar de manera correcta. Entonces, hicimos un número de simulaciones bastante grande dentro de este envolvente de vuelo, y lo que hicimos fue precisamente verificar a través de este modelo, de este prototipo virtual, se puede llamar así, que cumpliera ciertos requisitos de la norma, ¿no?
Con esto la empresa, antes de manufacturarlo, por supuesto, podía tener cierta certeza de que su aeronave, dimensionada como estaba, pues iba a funcionar de manera correcta desde el punto de vista aerodinámico, desde el punto de vista de estabilidad. Hicimos protocolos de simulación tanto en lo que se llama una configuración limpia, que es pues sin superficies de control. Aquí no están los alerones, ni el timón, ni el elevador. Pero también hicimos simulaciones con la deflexión de las superficies de control para ver cómo era su efecto, ¿no? Encontramos varias cosas, encontramos puntos a mejorar de la aeronave, que por supuesto al estar en una etapa ciertamente temprana del diseño, pues reduces el costo de rediseñar, ¿no? Por ejemplo, algo que se encontró muy importante era que necesitaba ser más grande el empenaje para poder hacerlo más estable, y eso por supuesto que se corrigió y se volvieron a hacer las simulaciones y llegamos a cumplir el parámetro de la norma en ese sentido, ¿no? Se calcularon las cargas, ¿no? Esto es muy importante en una aeronave, cómo está cargada el ala, por ejemplo, qué tipo de carga de distribución de carga tiene, porque al final, dependiendo de esta carga aerodinámica, yo voy a construir o diseñar la estructura interna, ¿no? La estructura, porque esto no está hueco, por supuesto, tiene una estructura interna que su diseño depende precisamente de cómo esté cargada esta aeronave. Entonces, básicamente, con estas simulaciones pudimos hacer dos cosas. Uno, conocer y corroborar que desde el punto de vista aerodinámico se comportara de manera correcta este pequeño avión, ¿no? Es un avión de 600 kilos, por eso una aeronave ligera. Dos, obtener información que a los ingenieros de diseño de estructuras les sirvió para poder saber cómo diseñar precisamente pues las vigas, lo que se llaman las costillas de este tipo de alas. Bueno, como les dije, no solo sirve este tipo de simulaciones para la parte de diseño, ¿no? No solamente en la etapa de diseño sirven este tipo de simulaciones, también cuando vamos a hacer pruebas físicas, ¿no? Les decía, en aeronáutica aún no podemos dejar de hacer pruebas físicas, ¿no? Pruebas experimentales. Entonces, este tipo de simulaciones también nos pueden servir para hacer el diseño de estas pruebas, ¿no? Entonces, una cosa que empezamos a hacer también en el centro de ingeniería es que, bueno, los colegas que hacen la parte de pruebas, ¿no? Tienen la infraestructura para poder hacer lo que se llama la prueba de flexión del ala. Es decir, pues poner el ala y flexionarla y llevarla hasta su rompimiento, ¿no? Hasta su máxima carga a la que está sometida en vuelo. Bueno, ¿cuál es esa máxima carga a la que está sometido en vuelo? Eso es algo que la manera de obtenerlo es a través de esta simulación. Entonces, otra vez, podemos proveer a los ingenieros de mecánica experimental de esta información para que ellos puedan diseñar estas pruebas estructurales. Entonces, este fue un ejercicio que hicimos bastante interesante. Nos regalaron un avión, aquí lo pueden ver, ¿no? Es un avión que era del ejército. Es un avión muy popular, es de los aviones más vendidos en el mundo, un Cessna 182. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues lo despedazamos, ¿no? Lo despedazamos de tal manera que pudiéramos recrear, ¿sí?, las estructuras a través de diseño por computadora. Entonces, una vez que se tenían, bueno, esto se hizo a través de un escaneo 3D de toda la estructura, ¿no? con un escáner 3D, y después se pasó a hacer un modelo CAD, un software especializado. Una vez que teníamos esto, entonces, pues otra vez volvimos a implementar simulaciones de dinámica de fluidos, obtuvimos las cargas, ¿no? Obtuvimos cómo está cargada esta ala, ¿sí?, a través de diferentes métodos. Luego hicimos otro tipo de simulaciones que son ahora, esta es la estructura de un ala, esa es la estructura de esta ala, cómo se comporta estructuralmente, cuáles son los esfuerzos generados cuando el ala está cargada con pues esta carga, valga la redundancia, esta carga aerodinámica, y
¿Qué nos permitió esto? Bueno, les permitió a los colegas diseñar este banco de carga, ¿sí? Ahora sí, yo ya sé cuánta carga tengo que aplicar. ¿Para qué? Para que emule con esta prueba experimental lo que está pasando allá arriba o lo que va a pasar allá arriba, ¿no? En vuelo. Y segundo, yo puedo instrumentar también con sensores en los puntos importantes, ¿no? De nada valdría si yo pongo un sensor que me mida el esfuerzo aquí cuando el esfuerzo es mínimo. Sin embargo, si yo lo pongo por aquí, pues seguramente va a ser mucho más relevante. Entonces, este tipo de simulaciones también nos permiten, ¿no? Obtener información para el post-tratamiento del diseño, ¿no? Es decir, para la parte de validación experimental, ¿no? Que es algo que en aeronáutica, pues yo veo que al menos en 10, 20 años no nos vamos a quitar. Entonces, este fue otro pequeño ejercicio que hicimos. Y bueno, actualmente no puse la imagen aquí, pero los colegas, ya eso no me toca a mí, los colegas están haciendo precisamente este tipo de pruebas ahí en el laboratorio. ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, es que no existe un laboratorio en México que haga este tipo de pruebas estructurales. Entonces, si alguien, ¿no? Por ejemplo, esta empresa que está desarrollando esta aeronave necesita hacer una prueba de este tipo, pues simplemente se tiene que ir al extranjero a desarrollar. No existe un laboratorio aquí en México que las haga. Entonces, bueno, dentro de los alcances de nuestros laboratorios, queremos llevar a desarrollar este tipo de pruebas. Bueno, este es otro proyecto, ¿no? Este es otro proyecto que les comento, está en una etapa muy conceptual, ¿no? Pero cuando platiqué con la Agencia Espacial Mexicana de esto, yo les dije, bueno, por algo se tiene que empezar cuando se quiere hacer un desarrollo de un cohete lanzador, ¿no? Un cohete lanzador pues en nuestro país, ¿no? Y sobre todo pensado para CubeSats. Resulta que actualmente el gran problema de hacer CubeSats es que el tiempo para lanzarlos es muy, muy largo, ¿no? Uno tiene que esperar mucho tiempo, tiene que pasar muchísimas pruebas y pues si no tiene el capital suficiente y quiere hacerlo a través de instituciones gubernamentales, ¿no? Como lanzamientos de instituciones gubernamentales en otros países, pues la fila de espera es bastante larga. ¿Qué están haciendo las empresas? Bueno, están haciendo lanzadores pequeños, se llaman nanolanzadores, pero bueno, la lanzadora anda del orden de 13 metros, 15 metros de altura, ¿no? Son pequeños, pero no tan pequeños. Y lo que ocurre es que los CubeSats se lanzan o se lanzaban hasta hace un par de años como carga secundaria en estos grandes cohetes que pues, lanza la NASA, lanza SpaceX, etc. Entonces, estos nanolanzadores tienen el objetivo de poner en órbita los CubeSats, pero como carga primaria, ¿sí? Esto va a ayudar a desahogar muchísimo precisamente la puesta en órbita de nanosatélites, que muchos quieren lanzar nanosatélites para probar tecnologías espaciales, ¿no? Es un reto y un ahorro de costo para probar tecnologías aeroespaciales. Entonces existe una gran gama, ¿no? Estos que pongo en cuadro rojo son de JAXA, de la agencia de Japón. Existen otros como ¿no? El Arion de empresas privadas, el Vector también es los Vectors son de empresas privadas. Existe, por ejemplo, este que se llama SMILE, ¿no? Que es un cohete que está desarrollando la agencia europea, es dentro de los proyectos del Horizonte 2020 lo desarrolló. Y bueno, entonces, ¿qué podríamos proponer, ¿no? Nosotros? O sea, necesitaríamos hacer algo como esto para poder lanzar este tipo de CubeSats. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, lo primero es que hay que hacer un diseño conceptual de esto. O sea, lo peor que podemos hacer es poner un cono, ¿no? Poner un cilindro, poner un cono, ponerle aletas y un combustible cualquiera e intentar lanzarlo, ¿no? Eso no se puede hacer. Necesitamos hacer un diseño conceptual, después un diseño preliminar y después una ingeniería de detalle, de tal manera que el proyecto vaya madurando.
Entonces nosotros nos enfocamos al diseño conceptual y creamos una metodología para el diseño conceptual de un lanzador. A través de herramientas computacionales también hicimos códigos numéricos que optimizan cuántas etapas tengo que tener, cuál va a ser la masa de cada una de esas etapas, no solo la masa del combustible, también la masa de la estructura, dependiendo de los diferentes componentes que tiene cada etapa. Y entonces en esos códigos que desarrollamos, pues básicamente ustedes tienen que ingresar ciertos parámetros, ¿no? Ciertos parámetros y pues les va a optimizar el funcionamiento de un cohete a nivel conceptual, ¿no? Este tipo de herramientas pues básicamente toman en cuenta la aerodinámica, el tipo de sistema de propulsión, que si va a ser de combustible líquido, sólido, híbrido, cuánta carga útil quieres mandar y una cosa muy importante que son las restricciones de trayectoria. ¿Sí? Nosotros en México tenemos un gran problema para lanzar, sobre todo si queremos aprovechar la rotación de la Tierra, porque pues necesitaríamos lanzar hacia el Golfo de México y hacia el Golfo de México hay islas, ¿no? Entonces eso puede ser peligroso. Entonces existe en México muchas restricciones de trayectoria y debe haber un estudio, debe hacerse un estudio de precisamente de qué lugares se necesitaría lanzar un cohete en nuestro país. Pero estoy hablando de un cohete ya de órbita baja, ¿no? Ni suborbital, ni pues de aficionados, ¿no? Ya un cohete que llegue a alrededor de 180 kilómetros al menos. Entonces, bueno, hicimos ese desarrollo de códigos. Con este generamos una familia de lanzadores, ¿no? Una familia de lanzadores. Después hicimos algo que son las simulaciones de trayectoria de vuelo, ¿no? De cómo va a ser su velocidad como función del tiempo. Para llegar a la velocidad de escape requerida para poner algo en órbita, necesitamos cierta energía al final cuando llegamos a la altura deseada. Cómo es la altitud como función del tiempo. Y por supuesto que estas simulaciones de trayectoria lo que hicimos fue alimentarlas, ¿no? Utilizando simulaciones de dinámica de fluidos computacional. Es decir, nuestra familia de cohetes, implementamos simulaciones del flujo alrededor de este cohete, de tal manera que pudiéramos conocer cómo son los coeficientes aerodinámicos, las fuerzas y momentos aerodinámicos a los que va a estar sometido, y estos datos los metimos en nuestras simulaciones de trayectoria. Y entonces gracias a eso podemos obtener ya cuál va a ser su comportamiento, y algo muy importante pues son los eventos que va a tener ese cohete lanzador. Entonces este es un sketch, por supuesto, ¿no? De cuándo va a llegar, por ejemplo, a la máxima presión dinámica, en qué momento y a qué altura se va a desprender la primera etapa, la segunda etapa, cuál va a ser la velocidad, y así sucesivamente hasta llegar a donde nuestra órbita objetivo eran 200 kilómetros, aquí está, 200 kilómetros, y cómo pues a esta órbita objetivo tengo la velocidad requerida para poder poner en órbita, en este caso, 25 kilos de carga útil, ¿no? 25 kilos únicamente. Si lo comparamos con lo que se está haciendo, pues pueden ver, ¿no? Por ejemplo, esto es lo más parecido a lo que estamos proponiendo. Tiene 20 kilos de carga útil, ¿no? Ya cohetes como el Vector, ¿no? Pues tienen 50 kilos de carga útil, pero pues son un poco más grandes, de hecho son más anchos, ¿no? El cohete que estamos proponiendo mide 0.65 metros de diámetro, más o menos es de este estilo, ¿sí? Entonces, bueno, no estamos tan alejados del performance de este tipo de vehículos realmente. De hecho, el peso del vehículo que elegimos de toda esa familia que nos salió de las simulaciones anda alrededor de 4 toneladas. ¿Sí? Y bueno, los decía, es una etapa conceptual. Si nosotros quisiéramos ir más allá, pues yo les diría, pues el grupo en el que estoy, el grupo en el que nos dedicamos a esto, no da el ancho,
necesitamos gente de muchas multidisciplinas que ya nos ayuden a pensar en cómo va a ser el diseño del motor, cómo van a ser los diseños de cómo poner la carga útil dentro del cono de nariz, etc., ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos llevar esto a una etapa ya de diseño preliminar, pues se necesitaría un esfuerzo de mucha más gente, ¿no? Que bueno, es lo que se está buscando realmente. Bueno, les comenté, ¿no? Esto es desde el punto de vista de desarrollo tecnológico. Si se fijan, lo que les he comentado básicamente tiene que ver con vehículos aéreos, tanto en este caso aeronaves, como este cohete lanzador que estábamos tratando de diseñar. Este proyecto acaba de concluir con la Agencia Espacial y bueno, esperemos que los resultados den pie a que en un futuro pues se pueda conformar un grupo más consolidado de gente que pueda seguir con este tipo de iniciativas. Pero pues hay otro tipo de problemas que requieren mucha atención, ¿sí? Que no son tan mediáticos ni atractivos, ¿sí? Pero que realmente desde el punto de vista científico son mucho más complicados que hacer la simulación de una aeronave, ¿no? Y en este caso, mi otra línea de investigación es hacer simulaciones de este tipo de fluidos, pero para flujos multifásicos. Cuando regularmente tengo estudiantes, ¿no? Interesados en empezar una maestría, un doctorado conmigo, o incluso una tesis de licenciatura, y pues ven estos temas, ¿no? De simulaciones de un cohete, simulaciones de pues, alas, de aeronaves completas, pues por supuesto que les llaman mucho más la atención que hacer simulaciones de un proceso de manufactura. Por ejemplo, esta es una simulación computacional del proceso de impresión 3D, ¿no? Que es algo también muy de moda y que necesita optimizarse para poder mejorar el comportamiento mecánico de los materiales cuando se imprimen en, bueno, en capas, ¿no? De forma de capas. No sé si alguno de ustedes ha usado una impresora tridimensión, una impresora 3D, pero pues básicamente lo que haces es inyectar un polímero y se va formando capas hasta que tienes la pieza. Sin embargo, tiene el problema de que la adhesión entre las capas a veces es débil y entonces los prototipos que se obtienen pues, se rompen, ¿no? Son muy fáciles de romper. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es desarrollar, aquí sí es desarrollar nuevos modelos, porque no existen muchos de este tipo de modelos en el software comercial. O sea, si uno ve, si alguno ha escuchado de software como ANSYS, como SolidWorks, ¿no? Para simulación, esos modelos no existen para poder hacer este tipo de cosas o vienen muy limitados. Entonces, algo que estamos tratando de hacer desde el punto de vista científico precisamente es tratar de desarrollar modelos matemáticos y numéricos para poder predecir el comportamiento de este tipo de flujos. Y como les comentaba, si ustedes me preguntan qué es más difícil, si esto o, por ejemplo, al hacer este tipo de simulaciones, pues no importa que esta sea un ala, la verdad es que es mucho más complicado, órdenes de magnitud más complicado, el desarrollar este tipo de simulaciones. Entonces, también depende, por supuesto, del gusto de cada persona, ¿no? Hay entusiastas del aire que les encanta hacer simulaciones simplemente de vehículos aéreos, no importa si son repetibles, ¿no? Si simplemente repites hacer simulaciones de un avión, de otro, etc. Y hay gente que le gusta más pues hacer nuevos modelos matemáticos, ¿no? Para este tipo, por ejemplo, de simulaciones se requiere lo que les comentaba al inicio, que es mucho conocimiento de cómputo de alto rendimiento, ¿sí? Es decir, de cómo el hardware de nuestras computadoras interactúa con el lenguaje de programación que estamos utilizando para desarrollar estos módulos.
Entonces, bueno, este es otro tipo de simulaciones. Este proyecto lo desarrollé, ya también concluyó, lo desarrollé en conjunto con la Universidad de Oxford, y precisamente es, otra vez, desarrollar modelos que no existen en software comerciales para la parte de gotas, ¿no? Y bueno, el colega de la Universidad de Oxford estaba muy interesado en la parte de impresoras también, de cómo se comportan, ¿no? Y se evaporan, en este caso, gotas de tinta a la hora de que se imprime, ¿no? Esto es muy importante para la resolución de ese tipo de equipos. Les decía, este proyecto fue patrocinado por esta entidad que se llama el Newton Fund. También los invito a que busquen becas por parte de este tipo de entidades, ¿no? Te dan desde una beca hasta, en mi caso, un financiamiento para este tipo de proyectos, y por supuesto que les abre la puerta para hacer investigación con gente en este caso del Reino Unido, ¿no? Es precisamente una entidad gubernamental del Reino Unido. Entonces, ya para concluir y que haya espacio para preguntas, pues básicamente el mensaje que les quiero dejar, ¿no? Es que el llevar a cabo este tipo de simulaciones requiere un conocimiento bastante amplio de mecánica de fluidos, métodos numéricos y ciencias computacionales. ¿Por qué les comento esto? Porque pues ustedes están formando, están estudiando una ingeniería y es muy común que todo lo quieran resolver a través de software computacional, pero tienen que tener la responsabilidad de saber lo que están haciendo en el software a través de tener los conocimientos necesarios para poder hacer una implementación correcta. Actualmente el software es tan sencillo de usar que cualquiera podría hacer una implementación, pero la calidad de los resultados depende de tres cosas fundamentales, que son el software, los recursos computacionales, y aquí lo pongo otra vez en rojo, los conocimientos del usuario. Y si ustedes quieren tener buenos resultados, pues tienen que aprender bastante de estas tres ramas, ¿no? También comentarles que hacia allá va la industria, hacia la digitalización. En este caso, pues ahondé mucho en la parte de simulaciones FD, pero pues no solo existen ese tipo de simulaciones, así como hay de mecánica de fluidos, existen de electromagnetismo, existen de óptica, existen de muchísimas cosas, y todo esto actualmente se está utilizando y se seguirá utilizando y se va a ampliar su uso a muchas industrias, de tal manera que estas al final del día van a ser herramientas esenciales que un ingeniero debe poseer si quiere triunfar en el mundo laboral técnico, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, nada más, también una cosa muy importante es que si ustedes quieren hacer alguna simulación de este tipo, por favor, deben de saber exactamente para qué la van a hacer. Esto se los comento porque pues, he tenido la oportunidad de convivir con muchos grupos de estudiantes jóvenes. También he dado clases en varias universidades a nivel licenciatura, incluso en el TEC de Monterrey también. Y bueno, están muy tentados a hacer simulaciones por hacer simulaciones, ¿no? Si ustedes no tienen un fin último, no tiene sentido que las hagan. Y bueno, el mensaje final, pues si les interesa este mundo de la digitalización, del modelado matemático y computacional, ¿no? Si les interesa, por ejemplo, hacer simulaciones de cohetes, simulaciones de aeronaves, pues mentalícense porque deben de adquirir pues, muchísimos conocimientos en física, matemáticas y ciencias computacionales. ¿Esto para qué? Pues para que hagan un uso muy responsable de este tipo de herramientas cuando les toque hacerlo.